Y casi nunca recordamos las cosas buenas que Dios ya hizo en tu vida. Y es por eso que hay que anotar cada vez que hay un milagro en mi vida, cada vez que Dios abre una puerta que estaba cerrada, imposible de abrir, anotar, recordar. Porque ahí tenés fe que te van a sustentar en las peleas del mañana. Y cuando tengas un gigante enfrente vas a ir atrás y vas a ir a prestar fe, recordando lo que Dios ya hizo. Y vas a poder sustentar con fe del pasado las peleas del hoy. I see your life change, I see your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, yeah, we got on the phone. Hoy vamos a estar en 1 Samuel 17, uno de esos textos que aquellos que vienen desde la escuela dominical van a recordar muy bien. Es la historia, una de las más conocidas de David. Pero que hoy queremos buscarle 5 cosas que creo que nosotros tenemos que lograr darnos cuenta y dejar de equivocarnos en ellas para que podamos llegar a nuestro propósito. Porque el mayor enemigo del propósito que Dios tiene en tu vida es la intimidación. El enemigo, y uno se da cuenta en fechas como la que acabamos de vivir, como los que viven de acuerdo a principios, los que saben lo que dice la palabra de Dios, en ciertos momentos se intimidan ante lo que podrían decir si yo digo lo que sé o lo que yo hago. Y es así que el enemigo nos tiene tan intimidados que ya ni los hijos de Dios quieren mostrar la verdad, no quieren decir los principios, no quieren decir cuando hay algo que está errado. Y hoy vamos a ver un poco algunas cosas que David aprendió que le ayudaron a llegar a su propósito. Y saben que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y esa palabra se refleja en mi vida. Yo soy muy fanático del Liverpool en cuanto a fútbol. Y una de las cosas que pasa, casi siempre juegan en horario laboral. Entonces yo no tengo la posibilidad muchas veces, a menos que sea fin de semana, de ver los partidos. Y una de las cosas que me gusta hacer es al terminar el trabajo, entrar en X o en alguna red social para ver el resultado. Si mi equipo ganó, yo veo la repetición. Y yo veo de una forma relajada porque yo sé que aunque mi equipo empieza perdiendo el primer tiempo, yo ya vi el resultado. Yo ya sé que de alguna u otra manera en los 45 minutos que quedan mi equipo va a dar vuelta porque yo ya conozco el resultado. Yo ya sé que ganamos el partido que estoy viendo. Y saben que aquellos de ustedes que no han ido al último libro de la palabra de Dios, al final de nuestra historia nosotros ganamos. Es decir, la vida que estamos viviendo, el partido que estamos jugando, la carrera que estamos corriendo, si nosotros llegamos al final, nosotros vamos a obtener la recompensa porque nosotros ganamos. El problema está en llegar al final, en correr hasta terminar la carrera, porque la mayoría, aunque saben que ganamos, aunque saben que nuestro Dios ya derrotó a la muerte, que ya no hay nada imposible, la mayoría se rinden por el camino y no obtienen la recompensa, no obtienen el premio de aquellos que van a llegar al final y van a ver el resultado que ya está escrito, de que nosotros ganamos. Y saben que hoy vamos a ir a la palabra de Dios y en 1 Samuel, en el capítulo 17. Y vamos a ver por qué tenemos que empezar a vivir de acuerdo a los principios de su palabra y a jugar este partido que ya sabemos que ganamos. Que al final, pase lo que pase en mi vida, sea como sea que yo llegue a la edad que Dios permita, yo al final entro al cielo, yo al final gano el premio grande. En 1 Samuel 17 cuenta la historia, el título dice David mata a Goliat. Pero cuando la historia arranca, David no era nadie más que un pastor de ovejas. Es más, la situación de David, sus hermanos, eran unos capos, eran unos guerreros, estaban ellos en el frente de batalla. Es tanto así que nosotros llegamos al versículo 17 y vean cuál era la función de David. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien y toma prendas de ellos. Es decir, David tenía que llevarle queso y unos panes a sus hermanos que estaban en la batalla, que eran los guerreros.
Cuando esta historia empieza, la función de David era llevar queso. Cuando esta historia termina, David era una leyenda en Israel por haber matado al gigante Goliat. Y saben que la mayoría de nosotros, si creemos que llevar el queso es algo demasiado pequeño para mí, los gigantes, vos no los vas a enfrentar. No vas a estar listo para los gigantes si no estás listo para llevar el queso. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día a vos y a mí puede que nos toquen hacer cosas que parecen insignificantes. Hoy en día puede que tu trabajo te parezca irrelevante. Por el sueño que yo tengo, por la promesa de Dios para mi vida, por lo que Dios va a hacer conmigo, para los talentos que yo tengo, es demasiado poco lo que hoy me toca hacer. Y todos estuvimos en ese lugar en el cual mi tarea es tan insignificante como la de David en ese lugar. Ir a llevarle queso y pan a tus hermanos. Y saben que la mayoría, cuando nos toca algo pequeño, no lo queremos hacer. Creemos que es insignificante y nos perdemos de las cosas a las cuales quizá con esas pequeñas cosas quiere llevarte a hacer. David, si no llevaba el queso, jamás hubiera enfrentado a Goliat. Se lo hubiera perdido. Hubiera ido otro de sus hermanos y quién sabe cómo hubiera terminado la historia, pero David sabía que aunque él fuera a llevar ese queso, algo Dios podía hacer con él. Y al terminar esta historia, este capítulo, David no era alguien que llevaba queso nunca más. David era alguien a quien pasaba por la aldea que pasara, él podía pedir el queso que quería, se lo iban a dar porque era un héroe nacional. Pero él estuvo dispuesto en ese momento a hacer algo insignificante, a hacer algo pequeño que le llevó a la batalla más grande de su vida. Y esas batallas pequeñas van a determinar delante de qué gigantes vas a enfrentarte alguna vez. Jóvenes, yo les animo, tu trabajo puede parecer insignificante, hacelo bien. Seguí siendo fiel con Dios en lo poco, Él te va a poner sobre mucho. Dice su palabra. David lo hizo y terminó delante de Goliat mismo. Su única función había sido llevar queso. Y muchas veces tu trabajo parece tan insignificante, ¿quién sabe delante de quién ese trabajo te puede poner al final del día? ¿Quién sabe a quién podrías conocer en tu jornada laboral que parece insignificante? ¿Quién sabe qué conocimiento podría darte Dios que te lleve a cosas grandes si lo haces bien? Pero hoy en día tantos nos creemos tanto que yo ya no hago esas cosas que hagan otros, yo ya no estoy para eso, que nos perdemos de las grandes conquistas y gigantes que quizá Dios quería poner en tu camino. Por eso si hoy toca hacer algo que parece pequeño, hacelo. Si lo haces bien, Dios te va a ir dando cosas más grandes y tarde o temprano va a haber un gigante esperándote. Y si lo haces bien y vas con Dios, Dios te va a ayudar a vencer. Lo segundo, para lograr tu propósito, es darte cuenta que no todas las peleas valen la pena pelearlas. En el versículo 26, David llegó a la escena. David ve a un ejército entre los cuales estaban sus hermanos, temblando. Y había alguien muy grande del otro lado desafiándoles y había sido, que no era el primer día, había sido que ya llevaba muchos días desafiando y nadie se animaba a hacerle frente. Es más, el papá de David le pidió, tráeme ropa de tus hermanos, como siempre era una señal de que ellos estaban vivos, de que les había encontrado, de que no era David nomás volviendo con la noticia, están bien, sino traía pruebas de que sus hermanos estaban bien. Traía ropas de ellos para demostrarle a su papá que los había encontrado en la guerra. Porque su papá pensó que ya estaban peleando hace rato. Estaban sentados hace días sin reaccionar ante Goliat. Y David llega al campamento y vemos en el versículo 26 que David hace una pregunta que todos nosotros tenemos que empezar a hacernos cuando estamos a punto de pelear por algo. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió,
y le contó que al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa del padre. Es decir, habían 3 recompensas para el que pelee esa batalla y la gane. 1, le iba a dar grandes riquezas. 2, le iba a dar a su hija en matrimonio, a la princesa, a la hija del rey. 3, la casa de su papá no iba a volver a pagar impuestos. ¿Y saben por qué es importante preguntar cuál es la recompensa o qué obtengo yo de esa pelea? Porque casi todos nosotros estamos peleando cosas que no tienen recompensa, que son insignificantes. Yo te pregunto, si tu mamá te dice algo que te hace enojar de pasada y vos sin calcular entras en esa pelea y respondes mal también, ¿qué ganás vos peleándote con tu mamá? A ver, si llegás a ganarle la discusión alguna vez, no ha pasado nunca. ¿Qué vas a ganar en esa batalla? ¿Qué obtenés vos de ganarle a tu mamá una discusión? Los que están casados, ¿qué ganás vos peleándote con tu esposa y que ella diga, tenés razón? Igual dormís afuera. Tenga o no tenga razón. O sea, no ganás. ¿Qué obtengo yo de esa pelea? ¿Y por qué me meto yo en peleas donde no gano nada? ¿Qué ganamos nosotros, hijos de Dios, peleándonos entre nosotros en Facebook a ver si se festeja o no Halloween? ¿Qué ganamos? Y cuando yo pienso de esa manera, antes de entrar en peleas sin sentido, yo no me meto a pelear en cosas donde no obtengo nada. ¿Qué sentido tiene? Y ¿saben qué? Al enemigo le encanta ponernos esas peleas donde no obtenemos nada. Donde estás peleando, enojado, rabiado, buscando qué puedo decirle ahora, cómo puedo hacerle, cómo puedo vengarme. Y nadie de los dos va a ganar nada. Pierden tiempo, pierden esfuerzo, pierden amigos, quedan en ridículo delante de la gente. ¿Qué ganás? Y en ese tiempo en el cual tendrías que estar peleando por cosas que valen la pena. En vez de pelear con tu familia, pelea por tu familia. Ahí sí tiene sentido. ¿Saben que enseguida después de estas preguntas que hizo David para medir, ¿vale la pena o no ir a matarle a este tipo? Enseguida, al versículo siguiente, el 28, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. David, mientras medía si valía la pena matar o no a Goliat, tuvo la oportunidad de pelearse con su hermano mayor y no le hizo caso. No entró en esa discusión, no perdió el tiempo. ¿Qué ganaba él discutiendo con su hermano en ese lugar? Nada. Entonces se fue y siguió averiguando si realmente la recompensa era tal y el pueblo siguió hablando con él. Y él siguió confirmando de que esa batalla valía la pena entrarle. Saben que con este solo filtro, si lo aplicamos en nuestra vida, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántas peleas innecesarias nos vamos a ahorrar? ¿Qué obtengo yo ganando esta pelea? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. Cuando te peleas con alguien en la casa de Dios, cuando te peleas con alguien en tu familia, cuando te peleas con alguien en redes sociales, ¿qué obtenés? Y si no obtenés nada, lo más sabio es no pelearte, no entrar en esa pelea. Ahora, si la pelea te garantiza grandes riquezas, si te promete a la hija del rey, te promete que no vas a pagar impuestos nunca más, ni toda tu casa, ahí hay que analizar. Porque la recompensa sí que pesa. Es decir, por trabajo sí hay que pelear, hay que hacer un esfuerzo y hay que darlo todo en el trabajo. A los que aún no están casados, por esa mujer, por ese hombre, vale la pena pelear y hay que pelear por esa recompensa que Dios nos va a dar. Pero solo ese filtro yo creo que va a ahorrarnos tantas peleas innecesarias. En esta edad en la cual peleamos por casi todo. Y nos tiene tan ocupados peleando batallas irrelevantes. No peleen todas las peleas que se presentan, no vale la pena. No vale la pena y calculen en qué peleas entran.
Porque las peleas toman tiempo, requieren esfuerzo y te sacan recursos que quizás no vuelven más. Y no pelees con tu familia, pelea por ellos. Tu mamá te trata mal, ¿qué ganás vos respondiéndole mal? Anda a orar por ella. Es mucho más productivo. Orá por ella, pedirle a Dios que le cambie, pero no pelees con ella. No vale la pena. Lo tercero, una de las cosas que tenemos que hacer es prestar fe de las victorias de ayer para sustentar las peleas de hoy. ¿Saben que David, cuando él va delante del rey Saúl, él presta fe de las victorias previas que tuvo? Él tuvo que recordar los osos, los leones que él había matado, algunos de ellos con sus propias manos. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba recordando y alimentando su fe de lo que Dios ya había hecho en su vida antes. Porque saben que en el día a día, cuando hay batallas grandes, muchas veces uno no siente de Dios una confirmación de que va a ganar, de que le va a ir bien. Es más, si nosotros miramos la historia de David, a David Dios nunca le dijo pelea con Goliat, nunca. ¿Qué certeza tenía David de que él podía ganarle a Goliat? No se lee en ningún pasaje de que Dios le haya confirmado la victoria es tuya, no se lee. Y normalmente habían profecías que cuando Israel iba a la guerra, avalaban de que esa guerra ya estaba ganada y ellos iban sabiendo eso. Había una profecía que antecedía la victoria. En este caso no hay nada. Lo único que tenía David era la fe que le quedaba de las victorias que había tenido antes. El recordar lo que Dios ya había hecho en su vida y a través de él, al tener alguna oportunidad enfrente. Y saben que eso es algo que vos y yo tenemos que volver a hacer, porque en el día a día muchas veces no queda de dónde arrancar fe, a menos de que Dios ya haya hecho algo en mi vida. Y casi nunca recordamos las cosas buenas que Dios ya hizo en tu vida. Y es por eso que hay que anotar cada vez que hay un milagro en mi vida, cada vez que Dios abre una puerta que estaba cerrada, imposible de abrir, anotar, recordar, porque ahí tenés fe que te van a sustentar en las peleas del mañana. Y cuando tengas un gigante enfrente vas a ir atrás y vas a ir a prestar fe, recordando lo que Dios ya hizo. Y vas a poder sustentar con fe del pasado las peleas del hoy. ¿Saben qué? Algunos de ustedes han tenido sanidades en su familia, han orado por sanidad y lo ha habido. Lo que vos y yo tenemos garantizado de aquí en adelante, en los años que se vienen, habrán enfermedades nuevas en nuestra familia o en nosotros. Está garantizado, tarde o temprano va a pasar. Yo que tengo hijos, yo sé, hay temporadas de fiebres normales, hay temporadas de neumonía, hay temporadas de pulmonía, hay temporadas de... Es decir, puede que sea solo una gripe, pero puede que se complique también. Y cuando se complica, uno entra en la desesperación. ¿Y qué pasa si no sale de esta? ¿Qué pasa si...? Pero si yo en el pasado ya estuve en situaciones límite y Dios ya respondió y mis hijos hoy están con vida, quiere decir que yo tengo fe para prestar de ese lugar y recordar si Dios ya lo hizo, Dios lo va a hacer de vuelta. Entonces, aunque sea gigante lo que yo tenga enfrente, aunque sea un estudio que dice que mi hijo no sale de eso, yo tengo fe ahí atrás que voy a prestar hoy para enfrentar lo que hoy tengo que pelear por lo que Dios ya hizo antes, en otras ocasiones. Y eso es algo que vos y yo tenemos que tener. Y si vos todavía no tenés un banco de fe, tenés que empezar a pedirle a Dios que haga cosas en tu vida que vos no puedas olvidar. Cuidado, porque eso requiere problemas muy grandes. Si vos le pedís a Dios que se mueva con poder, habrá grandes problemas de los cuales tendrá que sacarte con ese poder. Pero si ya los tenés enfrente y Dios ya hizo cosas en tu vida, volvé al pasado y recordá cómo Dios actuó conmigo, cómo Dios fue fiel cuando yo no tenía de dónde, cuando la situación estaba sin retorno, no había cómo, y Dios igual hizo. Y yo de ahí presto fe para lo que hoy tengo que enfrentar. Porque esas son cosas que yo sí tengo que recordar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que retener lo bueno. Lo bueno hay que retener. La mayoría de nosotros retenemos lo malo.
Si yo hoy te pido una cronología de tu vida, lo más fácil es marcarme los puntos negativos, las cosas muy malas que te pasaron. Cuando hacemos la cronología con Dios espiritualmente, tenemos que marcar los puntos en los cuales Dios fue fiel. Y Dios, puede que hubo un momento muy difícil, pero Dios hizo algo. Y yo tengo que recordar lo que Dios hizo. Cada vez que el pueblo de Israel dudaba y volvía a hacerse dioses nuevos, venía el profeta y les recordaba el Dios que les sacó de Egipto. Y eso les llevaba a ellos a recordar las 10 plagas, les recordaba cómo Él abrió el mar en dos para que ellos pasen y se tragó a todo el ejército del faraón. Es decir, recordar las victorias de antes me ayudan a enfrentar los problemas de hoy. Y eso es algo que a esta altura del año muchas veces ya no me queda fe nueva. Es decir, yo vengo de un día malo tras otro, un día difícil tras otro, y es como que yo me despierto y ya no me queda fe para hoy muchas veces. Y es ahí cuando yo tengo que volver al banco de fe y prestar de las victorias que ya tuve un poco de fe para lo que yo tengo que enfrentar hoy. David fue directo a esos recuerdos, a cuando él mataba osos y leones y a veces con sus propias manos. Y cuando uno recuerda algo así y ve a un gigante enfrente, uno recuerda a un oso, un león, uno dice, yo creo que tengo chance. Con este también, si Dios está conmigo. Lo cuarto que vos y yo tenemos que recordar, porque el mundo lo que va a tratar de hacer es intimidarte una y otra vez para que te alejes del propósito de Dios. Recuerden, la vida que vos y yo llevamos, al final ya la ganamos. Eso está escrito. Pase lo que pase, sea la dificultad que tengas que enfrentar, si corres hasta el final, si no te rendís, vos ganás. Pero por el camino van a tratar de intimidarte. Y lo cuarto que quiero que prestes atención es que es mejor ser rechazado por lo que sos que ser aceptado por lo que no. Es mejor que te rechacen por lo que vos sos que te acepten por algo que vos no sos. ¿Saben que Saúl, cuando se da cuenta este va en serio, este de verdad quiere pelear con Goliat, le ofrece toda su armadura? La armadura del guerrero, la armadura más top que había en todo Israel es la que le ofreció. Si era tan top la armadura y funcionaba tan bien, ¿por qué Saúl no estaba matando a Goliat? Si funcionaba tan bien, si era tan increíble la armadura, ¿por qué no estaba Saúl ahí cortando la cabeza de Goliat? Lo más fácil para David hubiera sido, bueno, y poneme, que por lo menos tenga pinta de guerrero yo, cuando vaya a enfrentarle. Pero David, él era un pastor de ovejas, él no se vestía así, él no sabía usar todas esas cosas. Y solo para fingir, para que el pueblo esté tranquilo, el que va a ir a pelear es un guerrero, ponerse algo que él no era, no valía la pena. Y él le dijo, yo esto no voy a usar. Saben que hay tantos de nosotros que hacemos todo lo que podemos para encajar. Nos vestimos de algo que no somos. Porque está de moda y todo, y tengo que vestirme así para encajar, y vos no sos así. Vendemos nuestra dignidad, algunos pierden su virginidad, algunos se exhiben públicamente y no son así. Pero es lo que hay que hacer para encajar muchas veces. ¿Y saben qué? Dios le usó a David tal cual él era, con esa pinta de cuidador de ovejas que tenía. ¿Y saben qué? Hoy nomás estuvimos en un campamento. Recién antes de venir había ovejas. Se olía a 200 metros. Los que tienen ovejas saben, se huele, y más en días de lluvia. Se le huele. Yo les aseguro que a David se le olía. Se le olía la cantidad de ovejas que tenía, que venía cuidando, y traía queso. Pero era quien él era. Y Saúl le aceptaba tal como él era, o no iba a pelear. Pero ¿saben qué? Nosotros no tenemos que hacer todo lo posible para que nos acepten como ellos quieren. Tienen que aceptarnos por lo que somos, o rechazarnos es mejor. Porque va a haber temporadas de rechazo. Va a haber. Vamos a ser rechazados en algún momento, tarde o temprano, y va a
Vamos a tener que superar el rechazo. ¿Y saben qué? Hay personas que gracias a Dios a mí en algún momento me rechazaron. Hubo un tiempo en el cual yo jugaba en dos bandos. Yo los domingos temprano estaba en la iglesia, pero los sábados de noche estaba en cualquier bar que había, en los conciertos que había, y yo sabía, yo no soy de este mundo, pero me iba el domingo a la iglesia y yo tampoco soy todo de este mundo. Un olor a vómito recién llegado ahí en el baño, pero estaba ahí en primera fila, ¿verdad? Pero yo no era parte del mundo del bar tampoco. Yo sabía al otro día temprano yo tengo que ir a la iglesia, quiera o no. Entonces yo tenía que fingir ser alguien que yo no era en dos lugares. Y no le servía a nadie, no le servía ni a la iglesia ni al movimiento que había en los bares. Pero quería ser aceptado por algo que yo no era. Y uno trata de encajar, uno negocia cosas que no tendría que para encajar en esta sociedad. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijas estén de moda hoy en día? Con la música, con las tendencias, con lo que se hace en redes sociales hoy en día para hacer tendencia, para que todos le quieran. ¿Cuántos de ustedes le dejarían a sus hijas hacer eso? ¿Y por qué hacen ustedes a veces? ¿Por qué tratan de encajar en ese mundo? Yo en ese mundo no quiero encajar ni loco. Hoy. Hubo un tiempo en el cual sí traté y hice todo lo posible para encajar en ese mundo, que era asqueroso igual. Y yo quería ser parte de eso. ¿Saben qué? David no tenía ni la mínima intención de que le acepten por algo que él no era. Y saben que es momento que nosotros como hijos de Dios dejemos de pretender ser algo que no somos. O sos hijo de Dios, comportate como un hijo de Dios, o no sos un hijo de Dios y deja de fingir que sos uno. Suena duro decirlo, pero es así. Porque es difícil vivir una vida tan fingida así. Dejen de avergonzarse del que murió en tu lugar. Yo les pregunto si en alguna enfermedad ustedes necesitasen un corazón nuevo, que alguien les done un corazón. Están por años esperando ese corazón hasta que alguien te dona un corazón nuevo y te lo pones y esa persona muere. Vos sabés quién es esa persona. Pero esa persona es muy pobre o es de una familia de mala reputación. ¿Vos tendrías vergüenza de esa persona, de honrarle, de cada tanto agradecerle a ellos por lo que hicieron? Hay tantos que tienen vergüenza del que murió en su lugar. Y creen que algún día van a llegar a la puerta del papá de ese que murió en tu lugar y le vas a decir, ¿puedo entrar eternamente en tu casa a festejar contigo? Y viviste toda tu vida teniendo vergüenza de su hijo que murió en tu lugar. Si yo fuera ese padre que decide quién entra o no en la fiesta, yo no te dejo entrar. Y la palabra de Dios dice que los que le niegan acá no van a entrar en ese lugar. Los que acá se avergüenzan de Dios no van a ir a pasar una fiesta en la eternidad con Él. ¿Por qué entrarían en el lugar de alguien que les avergüenza? Por eso es momento de que nos demos cuenta, mejor que me rechacen por ser un hijo de Dios que me acepten por algo que yo no soy. Es mejor que te rechacen. En una relación de noviazgo es mejor que te rechace esa persona aunque le ames y vos tenés principios y le decís, yo voy virgen hasta el matrimonio. Mejor que te rechace y te deje por el camino si él prefiere ya tener relaciones. Mejor que te rechace si ese va a ser un problema, mejor. Hay personas, hay lugares a los cuales gracias a Dios nos rechazan y mejor que nos rechazan. No tengan miedo de mostrar quiénes son en realidad. No somos todos iguales, somos diferentes.
Y no hay ningún problema en ser diferente. Es más, Dios nos llama a cambiar el mundo, no a encajar en el mundo, jamás. No hay un solo versículo que diga que tenemos que encajar en lo que la gente hace, ninguno. El llamado que Dios nos da es a cambiar el mundo, no a encajar. Dejemos de tratar de encajar. La mayoría creemos, tengo que encajar y después voy a cambiar el sistema, ¿no? Para entrar vos te amoldás al sistema. Vos sos uno más una vez que entras ahí. ¿Cómo vas a cambiar algo de lo cual sos parte ya? Mejor ser rechazado por lo que sos. Y por último, hay que tener bastante cuidado porque si el enemigo no logra magnificarse, va a intentar minimizarte a vos. La primera impresión que daba Goliat era de alguien demasiado grande para vencerle, demasiado grande como para que una persona tenga chance contra él. Porque de que había buenos guerreros en Israel los había. Pero era tan grande Goliat. Su leyenda, lo que se contaba de él era tan grande que nadie se animaba porque era demasiado grande. Pero David estaba fresquito con el queso, no escuchó toda la historia de Goliat. Él no sabía cuánta gente ya había matado a este tipo. Él no tenía idea contra quién estaba peleando. Él vio a un filisteo incircunciso, alguien que se burlaba de su Dios. Hasta ahí él sabía. Los otros soldados habían investigado, se había escuchado en cuántas batallas había estado, hace cuántos años, desde qué edad estaba peleando Goliat, cuánto pesaba esa espada. ¿Cuántas tierras ya había conquistado Goliat? Ya tenían las estadísticas, sabían todo de él y era cada vez más grande. Porque el enemigo primero va a intentar agrandar el problema, el obstáculo, lo que ponga enfrente tuyo. Va a tratar de hacerlo muy, muy grande. Si a vos no te intimida eso, él va a empezar a dar la vuelta y va a tratar de minimizarte a vos. Porque dice en estos versículos, en el versículo 42, dice, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él se viene acercando, viene su escudero trayéndole su espada, todo lo que tenía. Y David no se achicaba, en la cara de David no se notaba que le asustaba la bestia que venía delante. No se asustaba. Y cuando no logró intimidarle con su grandeza, empieza a tratar de minimizarle a David, a hacerle menos a él. Le tuvo en menos porque era un muchacho, porque era rubio y de buen parecer. Él no era un guerrero, no era alguien que estaba siempre en el sol ahí peleando. No era alguien que tenía cortes de algunas guerras anteriores, no había peleado nunca en una. Hasta era fachero, ¿verdad? Las chicas me imagino en Israel después, rubio, de hermoso parecer, y le mató a un gigante. Hasta Salomón habrá robado con la historia de su papá después, ¿verdad? Pero a un guerrero, a alguien que es medio facherito, que pinta muy lindo, uno le hace a menos. Y lo que hace Goliat es tratar de minimizarle a él, ya que no pudo intimidarle, trata de minimizarle. Y saben que el enemigo va a hacer eso si el problema no te asusta. El enemigo va a ir a por tu identidad, a hacerte de menos a vos, de que vos no tenés la capacidad, de que quién sos vos, de que tu edad, de que tu conocimiento, de que tus recursos, de que tu preparación no es suficiente para el problema que tenés delante. Le tuvo en poco. Y ahí vemos algo que hace David, que vos y yo tenemos que hacer cada vez que hay un problema, cada vez que el enemigo viene. Si él logra intimidarte al hacerse grande, ya no hace falta, pero si no te logra intimidar con el problema, va a empezar a atacar tu identidad, va a tratar de minimizarte. Y ahí tenemos que usar la de David. David se sale de la ecuación. En el versículo 45 y 46 le responde, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina.
Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, mi problema no es contigo, tu problema no es conmigo, tu problema es que vos le provocaste a mi Dios. Y yo vengo en nombre de Él. O sea, tu problema no es conmigo, Goliat, ¿verdad? Yo que tengo que ver que sea rubio y facherito, tu problema es con mi Dios. ¿Qué yo tengo que ver acá en la ecuación, ¿verdad? En el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Es decir, David no le dice, todos van a conocer el nombre de David, quien cortó tu cabeza. Él no estaba en la ecuación, ese no era su problema. Él no tenía nada que ver, él estaba llevando queso. Esa era su función ahí. Pero si vos le provocás a mi Dios, y yo estoy al servicio de mi Dios, yo estoy a disposición, y si Dios quiere usarme hoy para cortar una cabeza, además de llevar queso, toca hacer. Y cuando yo me enfrento a un problema, y el problema no es conmigo, es con mi Dios, a mí no me asusta. Al menos si yo conozco a mi Dios. Y saben que ese detalle es muy importante, porque muchos de nosotros podemos hablar en nombre de Dios y no conocerle. Y ahí sí vamos a temblar. Es importante no hablar en nombre de Dios a menos de que de verdad yo estoy ahí en nombre de Dios. A menos de que de verdad yo conozca el poder de Dios y que Él va conmigo. David tenía seguro, Dios está conmigo, siempre estuvo conmigo. Lo que más nos intimida del mundo es cómo podría reaccionar si yo hago algo en nombre de Dios. Uno de los miedos más grandes que tienen los hijos de Dios hoy en día es dar su parecer. Es decirle al mundo algo que está mal, claramente, porque lo dice la palabra de Dios, por miedo a qué van a decir, cómo van a reaccionar. Pero si nosotros hacemos como David, y a mí no me asusta decir la verdad, porque el problema no es conmigo, yo te estoy diciendo nomás lo que Dios ya dijo. Yo soy un mensajero nomás, ¿qué culpa yo tengo de que a mi Dios se le ocurrió poner esa regla? Yo vengo a comunicarte nomás. Entonces, ni aunque se burlen de mí, ni aunque digan cosas malas de mí, ni aunque me minimicen a mí no me afecta, porque tu problema es con mi Dios. A mí no me vas a achicar, yo le conozco a Dios y Él va conmigo. A mí no me va a asustar tu tamaño y tu historial, porque yo vengo con Dios y su historial y su tamaño es mucho más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar en esta vida. Más grande que Goliat era Dios. Más historias de victorias tenía Dios. Por eso a David no le asustó cuando venía. Y por eso David no se achicó cuando se burló de él, porque él sabía, esto no es conmigo. Si no te mato yo, alguno de estos Dios le va a usar y te van a matar igual, porque venimos en nombre de ese Dios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, Dios nos va a usar. Dios puede usar al que Él quiera. Dios puede usar al que Él se le cante, porque Él es Dios. Y el poder es de Él, las victorias son de Él. La gloria cada vez que tenemos una victoria es de Él, no es nuestra. Si yo oro por alguien y se sana, no es gran 7 Tobías que capo. Yo no hice nada, yo oré. Fue el poder de Dios el que hizo algo y yo tengo que darle gloria. Y esa persona también a Dios por lo que acaba de hacer. Si yo tengo un problema grande enfrente y yo oro, le pido a Dios que me ayude a pasar por ese problema y Dios obra. La victoria no es tuya, la victoria no es mía, es de Dios que me ayudó a pasar ese problema y la gloria y honra es de Él. Pero ¿saben qué? Dejen de intimidarse cuando hay algo grande delante.
Se supone que Dios está contigo. ¿Por qué nos asustamos cuando hay un desafío grande delante? ¿Por qué creemos que no nos alcanza? ¿Por qué creemos que no soy suficiente? ¿Por qué creemos que la batalla es nuestra? ¿Por qué creemos que la fuerza que hay que usar es la mía? Porque creo que los conocimientos y habilidades tienen que ser míos en esa pelea, pero la pelea no fue nunca mía, fue de Dios. Cuando yo escojo bien las peleas, cuando Dios va conmigo, las peleas son a su manera, con su fuerza, con su poder, y la gloria es para Él. Yo llevo el queso. Hay tanta gente que no quiere llevar queso y se pierde de cortarle la cabeza a Goliat de vez en cuando. ¿Saben qué el enemigo quiere hoy? Que te fijes en tus debilidades, en tus fracasos, en tus errores. Cada vez que soñás, cada vez que querés hacer algo, ¿qué es lo que te viene a la mente las veces que fallaste? Las veces que fuiste humillado, las veces que alguien se burló de vos, las veces que no pudiste, las veces... Siempre viene a la mente eso, y eso no viene de Dios. Dios no lleva registro de eso. Quiere decir, eso no viene de Dios. Esa voz que viene a hacerte de menos, ese es Goliat. Ese es el enemigo queriendo minimizarte, queriendo agrandarse él y hacerte de miedo para que no hagas lo que tenés que hacer en ese lugar. No mires más tus debilidades si la pelea no es tuya. Empezá a pelear en el nombre de Jehová tu Dios y vas a ver, las peleas no van a ser tuyas. Entrá en peleas que son peleas de Dios y vas a ver su poder. No mires los comentarios. Uno de los mayores errores cuando salí en la prensa es entrar en la sección de comentarios. A ver qué están diciendo. No entres ahí. ¿Qué ganás leyendo lo que dicen ahí? No entres. ¿Qué ganás en ese lugar? No entres, no aporta. No te preocupes por lo que van a decir ahí. Hay gente que vive opinando de otros. No están haciendo. O si no, las noticias hablarían de ellos. Las noticias hablan de los que hacen. Si David hubiera escuchado los comentarios de su ejército, burlándose de él, el rubito que iba adelante para matarle a Goliat, no hubiera peleado. Si él hubiera hecho una vuelta preguntando, ¿será que tengo chance? Nadie le iba a dar una. Los comentarios nunca van a estar a tu favor hasta que ya hayas logrado lo que tenés que lograr. Y hay tantos de nosotros que vivimos atados a qué van a decir los comentarios, qué van a decir ahí. Dejen de mirar el tamaño de sus problemas. Va a haber problemas, va a haber. Y si el problema que tengo delante es grande es porque lo que hay detrás vale la pena. Si no hay problemas delante, quiere decir que no me estoy esforzando, quiere decir que no es difícil lo que estoy tratando de lograr. Pero si el problema es grande, probablemente vale la pena lo que está detrás. En las historias que desde chicos nos cuentan, el que quería casarse con la princesa tenía que matar al dragón. Si no le matás al dragón, no te casás con la princesa. Te casás con cualquiera del pueblo, pero con la princesa no. Hay que matarle al dragón primero siempre. Lo que vale la pena en la vida siempre requiere grandes sacrificios. Siempre. No va a ser fácil. Y se supone que no. Pero si para lograr algo tengo que matar al dragón y esforzarme y entrenar por años hasta que al fin lo logro, una vez que lo alcanzo yo, eso que alcancé, lo valoro. Porque sé lo que me llevó llegar hasta ese lugar. Pero hay tan pocos dispuestos hoy en día a matar dragones. Hay tan pocos dispuestos a las grandes peleas, a pelear con los Goliat. Hay tan pocos. Les intimida. O el tamaño del dragón o que el dragón se burle de ellos. Y se olvidan que en teoría va Dios con ellos. Y que no es su pelea, es la de Él.
La pelea que vos y yo vamos a pelear hasta el final de nuestros días no es nuestra pelea. Si la vivimos para Dios, la pelea es de Él. Si yo de verdad ya morí y ahora Cristo vive en mí, todas las cosas son hechas nuevas y a partir de ahora es su voluntad la que yo hago, yo no hago la mía. Entonces las peleas en las cuales yo voy a entrar son la voluntad de Dios y son problemas de Dios. Pero cuando yo hago mi voluntad y entro en las peleas que yo quiero entrar, Dios no entra porque no es su voluntad esa pelea. No puse el filtro. Me estoy peleando en cosas que Dios no quiere que me pelee. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos negativos. Vos venía en tu nombre en esa pelea. Dios jamás te dijo que entre en ese lugar. Pero si de verdad yo vivo la voluntad de Dios, hago lo que Él quiere que haga, las peleas en las cuales yo entro son sus peleas. Las victorias que yo voy a obtener son sus victorias. Y es ese momento en el cual Dios empieza a llevarnos de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque la gloria y gloria que va a venir es gloria de Él, no es mía. No es mía. Yo solo estoy obedeciendo y trayendo queso. Parece insignificante quizá lo que Dios hoy te está haciendo vivir. Las tareas que tenés para la semana que viene puede que parezcan chicas para lo que vos soñás hacer. ¿Quién sabe si al final de ese capítulo vos no estás matando a Goliat en nombre de Dios? ¿Quién sabe? La única forma de saber es que hagas eso que te toca hacer. Una vez más, aunque parece que no tiene mucho resultado, aunque parece que nadie se da cuenta, lleva el queso. Capaz hay un Goliat en el camino. Pero ¿saben qué? Es importante que sigamos haciendo las pequeñas cosas y Dios te va a poner sobre mucho. Al que es fiel, Dios le va a ascender. David pasó de ser el secretario de su papá, el que llevaba pan y queso, a ser la leyenda de Israel. Siendo obediente. Peleando peleas que no eran de él. Antes peleaba con osos y leones, no eran peleas que él eligió, eran las ovejas de su papá. Era su función cuidar las ovejas ajenas, no eran de él. Era el pueblo de Jehová de los ejércitos el que estaba siendo enfrentado en ese lugar. No era su pelea, era la pelea de Dios, de su pueblo. Pero era la voluntad de Dios que él obedezca y que él haga lo que tenía que hacer. Se agrandó el chico. Y saben que su hermano vino, no sé si se fijaron, y le dijo: hay malicia en tu corazón, yo te conozco. Su hermano mayor. La palabra de Dios usa el corazón de David como un ejemplo de cómo es el corazón que a Dios le agrada. Es decir, tenía un corazón que agradaba a Dios. Y es interesante ver cómo su hermano, lo que ataca a David es su corazón. Claramente su hermano estaba siendo utilizado por el enemigo para minimizar aquello que Dios quería maximizar, que era el corazón de David. Era lo que más le gustaba a Dios de David. No era la puntería que tenía, era su corazón. Y era lo primero que le atacó su hermano, su propio hermano mayor, a quien él estaba sirviendo, trayéndole algo de comer en la pelea. Muchas veces quienes van a tratar de minimizarte van a ser tus hermanos, va a ser tu familia, va a ser alguien cercano de quien vos esperabas que te ayude. Pero el enemigo los va a usar para tratar de minimizarte, para atacarte ahí donde Dios más quiere usarte. David le dejó hablando solo a su hermano y siguió hablando con el pueblo. Ni caso le hizo. ¿Por qué? Porque él sabía: mi corazón está 10 puntos. Mi corazón a Dios le agrada. Porque él no estaba ahí para agradar a los hombres, estaba ahí para agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
out of school, I seen your life change, I seen your heart move. Now you know the truth. You went through some pain, you had the wrong things, you threw them all away. Hey, hey, you called me the other day. Yeah, yeah, we got on